Hola a todos y a todas, bienvenidos a una nueva sesión de arte fluido. Hoy vamos a seguir con la resina epoxi. Esta que tengo aquí, resina Glass Lac, pero bueno, es resina epoxi para glasear. Hay varios tipos de resina epoxis, unas con más grosor, otras con menos grosor. Esta es la más fina y es para glasear, admite unos grosores de unos 2 milímetros. Ya lo visteis en la introducción que hicimos a la resina epoxi y hoy lo que quiero es, con el cuadro que hicimos el otro día sobre un disco de vinilo, enseñároslo. En primer lugar, vamos a ver los defectos que hay y que salen cuando pintamos sobre un disco de vinilo. Primero os lo enseño por detrás. Como veis, lo he pintado de negro para que no esté manchado y por detrás está terminado, a falta de firmar y unas cositas que os voy a enseñar, pero al final del vídeo. Por este otro lado, si os fijáis aquí de cerca y a la luz, es inevitable que al final, aunque esto lo hayamos llenado de pintura, cuando seque se quede el agujero del disco. Y además este redondel, que es la marca de la etiqueta, aunque no se transparenta la etiqueta porque la habíamos pintado de negro, sí que se ve la marca. Y aquí, como veis, algunos pequeños hundimientos en la pintura. Por lo demás, un amarillo nacarado brillante, un secado perfecto, el disco de vinilo está muy bien y creo que nos va a servir para el ejercicio de hoy. Vamos a preparar la resina. Para ello vamos a utilizar este vaso de plástico. No quiero hacer demasiada cantidad, la resina epoxi es cara y queremos ahorrar lo máximo posible. Tengo este vaso y aquí tengo la resina. Una de ellas es resina y el otro componente es endurecedor. Uno, como veis, tiene la letra A y otro tiene la letra B. Lo explicamos en el capítulo de introducción. Esto vale para todas las marcas y todas llevan aquí cómo hacerlo. Ponemos primero una parte de B y después dos partes de A. Así que empezamos con B, vamos a poner una parte y ahora le vamos a añadir dos partes de A, que es la resina. Como he puesto dos cacitos de B, voy a poner 4 cacitos de A. Una vez que tengo los dos componentes, empezamos a mezclar muy lentamente. Cuanto más lento mezcléis, menos burbujas van a salir. Así que muy tranquilamente vamos a empezar a mover nuestra resina con el endurecedor para que se mezcle muy bien. Al principio lo veréis como un poco blanco, como haciendo un torbellino blanco, pero poco a poco, y ahora lo veréis, vamos a conseguir que quede transparente y con el menor número de burbujas posible. Aunque lo hayáis visto a cámara rápida, he estado un par de minutos, 3 minutos, moviendo muy despacio, como os digo, para que no se formen burbujas. Y ahora hacemos el doble vertido. Esto es coger un vaso igual, ponerlo al lado y la mezcla que tenemos aquí, cambiarla de vaso sin dejar de mover. De esta manera vamos a conseguir una transparencia perfecta en nuestra resina epoxi. Una vez que he llenado el segundo vaso, ahora sí vamos a mover muy rápido. La segunda parte es muy rápida, la primera muy lenta, la segunda muy rápida, hasta que tengamos nuestra resina preparada para trabajar. Ahora sí está totalmente transparente la resina, queda alguna pequeña burbuja, siempre queda alguna, pero hemos evitado muchísimas de ellas con esta técnica del doble vertido. Bien, pues ha llegado el momento de aplicar la resina sobre esta superficie. Para ello veréis que debajo
hay un plástico. Tenéis que usar un plástico porque cuando la resina cae aquí sobre la mesa, el plástico lo que hace es que al secar la podéis quitar, arrancarla y es mucho más cómodo y mancha menos. Así que un fondo de plástico siempre con resina y luego también guantes de nitrilo. Nada de guantes de látex, como me vais a utilizar habitualmente. Estos son de nitrilo, son especiales para la resina epoxi. Tengo aquí un montón de vasitos y lo que voy a hacer es levantar el vinilo. Vamos a poner uno en el centro, tal que así, y después vamos a ir poniendo vasitos aquí en el borde del vinilo, debajo, de manera que quede perfectamente nivelado y que quede despegado del plástico que hay debajo. Metemos los vasitos un poco hacia adentro para que quede bien a la vista. Aquí veis el borde sin vasito, el vasito está un poco más adentro y ya voy a empezar a poner aquí mi resina. Ponemos un poco de resina y con la ayuda de un palito de madera de este tipo la vamos a ir extendiendo sobre la superficie. Y ya la vamos extendiendo también hasta los bordes. Vamos a ir llevando la resina hasta el mismo borde del cuadro, del soporte. Va a caer un poquito, pero tiene que quedar la resina al ras. Disponemos aproximadamente de 15 minutos para trabajar la resina. Como veis, la he extendido muy cuidadosamente con el palito sobre toda la superficie, mirando bien al trasluz, y ahora ya solo nos queda esperar 24 horas a que seque. Recordad que estamos en un ambiente muy aséptico, las ventanas están cerradas, no hay polvo, no hay pelos de animales, porque si no, durante estas 24 horas puede ser una ruina el secado. Y bueno, he terminado de aplicar mi resina, ya han pasado, como os digo, los 15 minutos, ya no puedo tocar más. Aquí la dejo aplicada 24 horas y ahora dejamos pasar un poquito el tiempo, ahora vais a ver el resultado. Han pasado ya 24 horas y ahora sí podemos tocar el resultado. Aquí lo tenéis. La resina epoxi se ha secado y puedo pasar la mano por encima porque es una especie de metacrilato o cristal. ¿Veis cómo brilla con la bombilla? Y bueno, otra cosa, los abultamientos que habíamos visto al principio han quedado totalmente lisos, porque la resina lo ha dejado todo totalmente plano. Lo único, el agujero en medio. Esto es un disco de vinilo y claro, el agujero no hay quien lo quite. Este agujero podemos hacer varias cosas con él. Podemos taparlo o podemos echarle mucha imaginación, porque un disco de este tipo nos sirve para hacer muchísimas cosas. Podemos ponerle un marciano en medio, que a un niño le encantaría, pegado, algo que os guste. Podríamos ponerle un búho, quizás rojo, uno azul, cualquier búho aquí en medio y ponerle algún búho tapando. Son pequeñas ideas. Podemos ponerle un corazón rojo aquí, no quedaría mal, ¿no? O también podemos ponerle una estrellita roja, si queréis. Estos son cosas muy sencillas. O ponerle unos marcianitos aquí en medio pegados. Fijaos qué cantidad de ideas. Y ya la más típica, la más evidente es esta, un mecanismo de reloj. Lo que pasa es que el mecanismo tiene que pasar este agujero, así que tendríais que hacerlo un poco más grande, con un taladro o con alguna herramienta que os permita hacer esto más grande. Podréis meter esto que hay aquí por el agujerito y entonces ya ponerle a vuestro gusto las agujas de un reloj. Fijaos, ponemos aquí esta, luego le colocamos nuestro segundero, aquí está el agujero y aquí es donde entraría en juego esa pieza que os he dicho que iría por detrás. Bien, pues tenemos un reloj. ¿Qué podemos hacer con el reloj? Podemos ponerle números. Si queréis,
Podemos hacer aquí las dos. Vamos a ponerlos, más o menos. Pues aquí está, amigos. Evidentemente estos números los pegáis, porque yo no lo estoy haciendo definitivamente, solo os estoy dando una pequeña idea de lo que hacer con un disco de vinilo una vez que lo hemos glaseado con resina epoxi y queremos hacer alguna cosa con él. Bueno, pues un reloj, por ejemplo. Acá el resultado, porque quiero también que veáis los bordes de la resina. El borde queda perfecto y redondeado, queda muy bonito, muy brillante, muy elegante, la verdad. Y bueno, ya con el brillo que tiene, este amarillo nacarado que ha quedado realmente bonito. Y el rojo, porque solo habíamos utilizado estos dos colores, acordaros que estábamos pensando en un planeta rojo o algo así en aquel vídeo en el que hicimos este disco. ¡Qué bonito! Es un reloj, pero puede ser muchas cosas. Bueno, pues quitamos los números, ahí os dejo con la idea, quitamos también las agujas. Ya os digo, son muchas las cosas que podemos hacer con esto. De momento lo voy a dejar así. Una última idea, y ya con esto acabamos, es ponerle aquí en medio un botoncito. Y ya está listo también. En fin, muchas posibilidades con la resina epoxi que espero que os guste. Esta es una de las alternativas que tenemos para terminar nuestros cuadros de fluid painting, nuestra pintura fluida, el arte que normalmente hacemos en este canal. La otra opción es el barniz de toda la vida, pero el barniz acrílico, el barniz especial para bellas artes, no un barniz cualquiera de estos que hay que usar con mascarilla. Vamos ya a apartar este trabajo, que yo he quedado muy contento, espero que os guste, y vamos a seguir con una nueva idea. Veis que aquí quedan los vasitos y la resina se ha quedado totalmente solidificada, por eso habíamos puesto un plástico. Recogemos nuestros vasos porque los podemos reutilizar después y despego la resina del plástico. Vamos a quitar esto. Y quitamos nuestro plástico, que es absolutamente necesario para trabajar con la resina epoxi. Veis que ahora ya tengo el fondo limpio de nuevo. Os he hablado de que hay diferentes formas de terminar un cuadro. Quiero enseñaros este que hicimos el otro día. También ha quedado, como veis, muy brillante, muy bien terminado, y los dorados efectivamente son dorados. Espero que la cámara los aprecie bien. Está muy bonito. Por detrás, al haberle puesto la cinta de carrocero y las chinchetas, se las he quitado y queda limpio, perfecto. No hace falta hacer nada más. Lo único que tendríamos que hacer es ponerle resina epoxi, como hemos hecho ahora, pero a mí en estos lienzos de borde redondeado no me gusta poner resina epoxi. La verdad, yo prefiero el barniz acrílico en spray. En concreto voy a usar este, que es un barniz brillante, es un barniz normal en spray, pero para cuadros de bellas artes. Os enseñaré algún otro próximamente. De momento este va muy bien. Lo que suelo hacer siempre con el barniz es poner debajo unos periódicos, alguna cosa, porque se empapa un poco el borde y así tampoco mancho el fondo. Son pequeños detalles para no manchar demasiado. Una vez que tengo mi cuadro sobre el papel, y ya vais a ver que esto realmente es muy fácil y no tiene nada que ver con la resina epoxi. Agitamos bien el bote y vamos a empezar a aplicarlo por los bordes en este sentido y en este lado en este sentido, como veis, siempre así hacia el centro, como vais a ver. A continuación sigo un poco por los laterales y voy esparciendo luego por todo el cuadro mi barniz. Miramos un poco al trasluz para ver que está todo totalmente cubierto. A este le estoy poniendo una cantidad generosa porque quiero que brille, es un cuadro que ya brilla de por sí, me gusta.
y va a quedar bastante bien. Bueno, pues ya está el cuadro barnizado. Ahora simplemente, como hemos hecho antes, y para que no se me quede pegado al papel, le voy a poner unos vasitos. De esta manera queda levantado, el barniz ya no se pega. Podemos quitar los restos que hayan podido caer por el lateral, que son pocos, porque el barniz en spray se ahorra bastante, aunque es caro, es caro, ya os lo digo. En el arte fluido, como en todo depende mucho de qué materiales estemos utilizando. Si utilizamos materiales de los que son caros y materiales muy específicos para esto, que yo os muestro muchos en el canal, pues tenemos que gastar más. Evidentemente los resultados van a ser de mejor calidad. Si utilizamos materiales muy baratos, yo os lo recomiendo eso siempre que estéis empezando. Empezar con una cola de un supermercado barato y con acrílicos de estos escolares de lo más barato, porque al principio se derrocha mucho, se tiran muchos cuadros, no salen las células, uno se frustra. Entonces en esos primeros intentos no utilicéis materiales caros. Si os gusta y queréis seguir, ya os recomiendo que gastéis un poquito más. Una vez que ya tengáis la técnica y queráis hacer algo un poco más serio, digamos, pues que gastéis un poquito más y os paséis a marcas mejores. Fijaos aquí cómo brilla el cuadro por los bordes y también por toda la superficie. Quiero que veáis cómo el barniz también produce este brillo y recupera en la pintura cuando se queda el color apagado. Esos problemas se recuperan mucho barnizando y con este tipo de acabados. Este me gusta, le he puesto bastante cantidad de barniz porque quiero que quede un mundo realmente bonito y brillante. Bien, pues como anotación final, decir que el barniz podéis darle una segunda capa a las 4 horas de aplicación. Mientras tanto no se puede tocar, al igual que la resina epoxi tampoco se podía tocar. La diferencia es que aquí son unas 4 horas y después debéis de dejarlo unos 7 días, yo recomiendo aproximadamente 7 días sin tocarlo hasta que seque del todo. Pero bueno, lo podéis tocar a las 24 horas. También, por último, deciros que no le puede dar el sol en unos 15 días, ¿de acuerdo? No le puede dar el sol. A la resina epoxi tampoco. 15 días sin ver el sol, totalmente en la oscuridad o digamos en un sitio con poca luz y secando. Esta ha tardado 24 horas, este va a tardar apenas 4 horas. Esa es la diferencia de secado. También la diferencia entre los resultados son bien distintos. Este brilla, es verdad, con su barniz, pero es que este brilla muchísimo porque lleva una película glaseada encima. Está glaseado y fijaos qué bonito ha quedado y cuántas cosas podemos hacer. ¿Se os ocurre alguna cosa más aparte de las que hemos visto antes? Contádmela en los comentarios. ¿Qué podemos hacer con un vinilo pintado, teniendo en cuenta que siempre se nos queda este agujero, esta marca que hoy hemos disimulado, por cierto, con la resina epoxi, pero que quedan marquitas de la etiqueta? ¿Qué podemos hacer aparte de lo que yo he dicho? Decídmelo en los comentarios, echadle imaginación. Y en cuanto a esto, bueno, es el resultado habitual y que yo os aconsejo a la mayoría para el terminado de vuestros cuadros. Utilizar un barniz acrílico, un barniz para bellas artes, de los que se utilizan habitualmente para pintar un cuadro al óleo, un cuadro al acrílico o el típico cuadro de pintor. Ese barniz en spray, brillante mejor, para el fluid painting, es el que yo os recomiendo. Y esto ha sido todo. Me quedo aquí secando cuadros, este ya seco, otro que voy a hacer a continuación, y a vosotros solamente deciros que muchísimas gracias por vuestra atención. Dadme un like si os ha gustado, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho dándole a la campanita para no perderos nada y difundid mis vídeos en redes, por WhatsApp, a gente que creáis que le pueda interesar la pintura, el arte fluido en español. Muchísimas gracias siempre por vuestro apoyo, por vuestro cariño. Yo desearos que seáis muy felices y que seáis muy creativos. Gracias y hasta la siguiente ocasión. ¡Chao, chao!